Padre, en el nombre de Jesús te doy inmensas gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Dele gracias a Dios porque está en este lugar. Gracias a Dios porque nos traíste con bien, porque no hubo ningún percance y más allá de los retrasos y demás, estamos aquí a disfrutar de tu presencia. Señor, llévate toda pereza, cansancio, fatiga, hambre, sueño, Señor. Llévatelo por un instante, Señor. Venimos a disfrutar de tu presencia y por eso queremos, Señor Dios, estar atentos, concentrados, Señor. Padre, que no entren las llamadas que estamos esperando, que no entren los mensajes de WhatsApp que estamos esperando. Sencillamente queremos estar concentrados en ti, Señor. Oramos por un instante, Señor, por cada persona que pueda estar pasando un problema de depresión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que a nuestra familia no llegue ese problema de salud pública, Señor. En el nombre de Jesús creemos que la depresión, Señor, no tiene poder sobre nuestra familia. En nuestras empresas, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, oramos por ellos, Señor, para que los bendigas, para que haya descanso y reposo en ellos, para que sus mentes puedan estar, Señor, alineadas contigo y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que ayudes a aquellos familiares que puedan estar pasando una dificultad, Señor, y que eso los puede estar llevando a un pensamiento de suicidio. En el nombre de Jesús, Señor Dios, te pedimos que elimines ese pensamiento, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, quiero que me ayude a predicar hoy, ¿sí? Usted va a buscar, todos van a buscar una parejita. Si la tienen cerca, pues ahí, de papayita. Todos con una pareja. Y usted va a hacer lo siguiente. Usted le va a preguntar a la persona con la que usted está al lado qué no le gusta que le hagan, que le digan, que le pase. 3 cosas usted va a escribir de esa persona que está a su lado. Vamos a hacer algo, esto es algo de comunidad, esto es algo en la que vamos a hacer compañerismo, no sé, como lo quiera llamar, pero va a conocer un aspecto de la otra persona. 3 cosas que no le gusta, que le digan, que le hagan, que le sucedan. Por ejemplo, a mí no me gusta que me soben el cabello. Me gusta que me rasquen, pero no que me soben el cabello. A mí no me gusta eso. Me da ira. A mí me da ira. ¿Sí? Pregúntale a la persona, hagamos algo de comunidad, pregunte y escríbalo. Y usted lo va a escribir, Anótalo ahí en su celular, anótelo en su cuaderno. Todos tenemos muchas cosas que no nos gustan y nos sacan de nuestro estado emocional estable. O sea, nos sacan la piedra. O sea, todos tenemos algo que realmente no nos gusta que nos suceda, que nos pase. Y es normal, ¿sí? Y ahora algunos, noto que muchos son como familia los que están cerca, entonces hoy se han dado cuenta de muchas cosas, ¿cierto?, que han pasado. Pero la situación es la siguiente. En Efesios capítulo 4, versículo 30, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Se lo voy a repetir. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. 3 cosas puntuales de este versículo las quiero resumir de la siguiente manera. Nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no seríamos identificados en el día en el que todos pueden ser o juzgados o perdonados. Quiere decir que si no tenemos al Espíritu Santo, nos van a apartar a un ladito, váyase para allá, que usted no es de los nuestros. Eso es en resumen lo que dice este versículo. Pero hay algo en lo que dice específicamente en la versión Reina Valera, dice en la 60, porque hay 95 también, en la 60 dice no contristéis, ¿sí?, que es lo mismo que entristecer. Pero todos tenemos algo que nos molesta y el Espíritu Santo también tiene cosas que no le gustan. ¿Usted alguna vez le ha preguntado al Espíritu Santo qué es lo que no te gusta de mí? Espíritu Santo, en su oración así, cuando vamos a orar, Espíritu Santo, ¿qué es lo que no te gusta de mí?
Porque cuando nosotros llegamos a ese momento de la oración, uno quiere empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero hágale la pregunta al Espíritu de Dios y decirle, ¿hay algo que no está bien en mí? Y quedarse callado y esperar la respuesta. Ahora, hágale la pregunta a su esposo o a su esposa, ¿qué no te gusta de mí? Hermano, ahí nos quedamos ahí toda la noche. Hágale la pregunta a su hijo, a su hija. Hágale la pregunta, papito o mamita, ¿qué no te gusta de mí? Y ahí usted se puede quedar un buen rato, se puede salir decepcionado, sale que llorando, no sé, o puede salir contento. Pero el tema es simple. Si nosotros en algún momento le hemos preguntado al Espíritu Santo qué le molesta de nosotros, es porque nos interesa su concepto acerca de nosotros. Y es porque nos interesa lo que puede estar pasando en nuestra vida. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, Él está interesado en que nuestra vida sea mucho mejor. Amén. Entonces, quiero contarles este pedazo porque es necesario, esta parte un poquito de historia. La carta a los Efesios va dirigida a personas que vivían en Éfeso. Éfeso era un puerto, en este momento es la zona de lo que se conoce de Turquía, alguna zona de Turquía, y era un puerto y por ahí entraba todo el comercio, entraba la nueva tecnología de la época, entraba muchas culturas. Y allá en Éfeso, en el libro de los Hechos también dice que por allá dicen al Dios no conocido, ¿cierto? Que llegó Pablo y dijo, el Dios no conocido, a ese es el que yo adoro. Y allá se predicó el Evangelio. En Éfeso pasaba que quien dominaba en esa época era una diosa llamada Diana. Se llamaba Diana. Era la diosa de la fertilidad. Quiere decir que le rendían culto de manera inmoral, muy inmoral. O sea, lo más inmoral que usted se puede imaginar, ¿cierto? Ahora que está santificado. O sea, lo más inmoral que usted se pueda imaginar. Entonces se le rendía culto, inclusive tenían templos. El comercio se movía con estatuillas de Diana. Vendían las estatuillas, la estampita de Diana. O sea, que ese negocio no es nada nuevo. Ya eso venía desde muchos años atrás. Entonces, eso era lo que se movía. Cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios, ¿a quién le está dirigiendo la carta? A la iglesia. Tenga presente eso, a los cristianos, a los creyentes, o sea, los de la puerta para acá. No está hablando de la puerta para allá. Y cuando leemos el capítulo 4 y aparecen algunas Biblias, vivan como hijos de luz, dice que en la iglesia había gente que no tenía una mente renovada. Que en la iglesia de Éfeso había gente que tenía un lenguaje obsceno y grosero y vulgar. Que había en la iglesia personas con ira permanente o enojo, para no decir mal geniado. Que en la iglesia había gente con un lenguaje ofensivo hacia otros, que había gente amargada, que había gente que practicaba malas conductas desagradables ante Dios. ¿Y le escribió a quién? A la iglesia. Dijo, el que robaba, que ya no robe más. O sea, quiere decir que había en la iglesia rateros. En la iglesia, dice ahí, léalo después más con calma, dice, ya no hablen más con mentiras. O sea, que había mentirosos. ¿Le escribió a quién? A gente de la iglesia. Ahora, imagínese que uno se parara aquí a predicarle y decirle, usted, el ratero aquel, ¿cierto? Uno se sentiría ofendido. Pero aprovechemos la carta de los Efesios y digamos que de la puerta para acá, Pablo le escribió a personas que tenían mala conducta ante Dios. Pero en medio de toda esa mala conducta, les dijo, ¿saben qué? No entristezcan al Espíritu Santo. Porque hay cosas que al Espíritu Santo no le gustan. Así como usted tiene cosas que no le gustan, al Espíritu Santo también hay cosas que no le gustan. Pero hay cosas también que así como tenemos cosas que no nos gustan, tenemos cosas que sí le gustan. Al Espíritu Santo le gusta
que lo primero, que recordemos siempre que Él vive en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Ya lo tienen allí, listo, ok. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Cuando dice que su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, ¿cuánta gente, buena gente conocemos? Yo conozco gente, buena gente, que tienen buenas conductas, no son cristianos, pero son buena gente, son buenas personas. Pero cuando uno entra al cielo, cuando uno vaya a entrar al cielo, lo que va a decir que realmente yo soy cristiano es que tengo al Espíritu Santo en mí. No si fui buena gente o fui mala gente. ¿Sí me va a comprender? Entienda esto, el Espíritu de Dios entra en nosotros para confirmar que soy un hijo de Dios. Entonces, cuando usted pregunta a una persona, ¿y tú eres cristiano? Y él te dice, claro que sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago esto. No, tu respuesta debe ser ahora, sí, claro, porque yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Mire a la persona que está a su lado de arriba abajo, y aunque usted no lo crea, ahí vive el Espíritu Santo. Mírelo de arriba para abajo, aunque usted no lo crea, ahí vive el Espíritu Santo. En algunos un poco más cómodo, en otros más incómodo, en algunos un poco más amplio está, en otros está un poquito más compacto, ¿sí? Pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. La confirmación que yo soy hijo de Dios es porque el Espíritu Santo vive en mí. Voy a utilizar un término un poco difícil de digerir, pero imagínese que usted está ahora tatuado todo del Espíritu Santo. Y eso es lo que ahora se ve de nosotros. Amén. Ahora, el Espíritu Santo no vive fuera. ¿Vive dónde? Dentro. Dentro de usted. Así que si usted no le dio comida al Espíritu Santo, mírese en serio. O sea, a veces le decimos, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, vuelve, regresa. Pero es que el Espíritu está dentro de mí. Dentro de mí. Para recordarnos cada una de las palabras de Jesús. Para recordarnos que Dios, siendo Dios en medio de alguien imperfecto, vive dentro de mí. Así es. No necesitamos una perfección, no necesitamos el mejor corte de cabello, no necesitamos el mejor tinte, no necesitamos los mejores zapatos para saber que el Espíritu Santo vive en nosotros. Que cuando tú llegas a tu casa, el Espíritu Santo está contigo allá. Que cuando tú vas a almorzar ahora al restaurante, el Espíritu Santo está contigo allá. Que cuando tú vas al baño, el Espíritu Santo está contigo en el baño. Así es, Él vive ¿dónde? En mí. Y en la persona que tiene al lado. Y en la persona que está detrás de usted o delante de usted. El Espíritu Santo nos ratifica que nosotros nacimos a una vida nueva y que le pertenecemos. Ahora, quiero que sepas algo. El Espíritu Santo se alegra de vivir en ti. Se alegra. Tócale a la persona que está al lado ahí cerquita y dile, ¿sabes que el Espíritu Santo se alegra de vivir en ti? Se alegra. Entonces hay gente que se mira al espejo todos los días y dice, uy, no, qué mal me veo hoy. Uy, no, definitivamente me siento triste. Uy, cómo estoy de acabado. Ya los años no llegan solos. Y uno se mira frente al espejo y en vez de darse ánimo de pensar que el Espíritu Santo vive en uno y que en vez de envejecer uno se rejuvenece de una manera madura, ¿cierto? Uno sencillamente lo que mire es alguien, uno mira al fracasado, al que se quebró, al que no le salieron bien las cosas, al que no le están saliendo bien las cosas, al que perdió materias. Uno mira eso.
¿Por qué uno mira eso? Porque ese es el pensamiento que normalmente mantenemos y sostenemos en nosotros, pero no miramos el concepto que tiene Dios de nosotros mismos, que siendo perfectamente imperfectos decidió habitar en nosotros. Si Dios no te hubiera querido, si Dios no te hubiera amado, no hubiera tomado la decisión de persuadirte para que lo conocieras y Él a entrar y habitar en tu vida. Cuando uno entiende eso, uno dice, yo tengo que ser feliz, con cosas o sin cosas, porque más allá de las cosas materiales tengo al Espíritu Santo que vive dentro de mí. Y es la garantía, el sello de que voy a entrar al cielo. ¿Cuántos han entrado alguna vez a algún lugar y le han puesto un sello, le han puesto una manilla, le han puesto... Alce la mano con confianza, que todos hemos entrado a esos lugares. Uno sabe, usted sabe de lo que le estoy hablando. Todos hemos entrado a lugares, ¿cierto? Y el que no entra, el que no tuviera, ¿qué? El sello. Y aquí no es con chantaje, que mira, que aquí voy y tal, y te doy, nada. Aquí cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, dice, bienvenido. Bienvenido. Todos tenemos al Espíritu Santo, tenemos una promesa que nadie nos va a poder quitar. Nos podrán quitar casa, carro, beca, perro, nos podrán quitar todo, menos al Espíritu Santo, que es la garantía que entraremos al cielo. Amén. En las situaciones que lo requieras, el Espíritu Santo va a estar contigo porque vive dentro de mí. ¿Qué le gusta al Espíritu Santo? Que nos dejemos dominar por Él. Que nos dejemos dominar por Él. Dice Efesios capítulo 4, versículo 23, unos versículos allí más cercanos. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Se lo repito. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Oiga, qué difícil es cambiar una manera de pensar, ¿cierto? Qué difícil es una manera de pensar. Y yo sé usted, no voy a decir ese ejemplo, pero qué manera, o sea, cambiarle el pensamiento a alguien es muy difícil. Porque lo queremos hacer desde fuera de la persona. O sea, no en los zapatos de la persona. Por eso cuando nosotros entendemos que Dios vive en mí, yo tengo que dejar que Él me domine primero los pensamientos, porque lo está haciendo ¿desde dónde? Desde adentro. Cuando Dios empieza a hacer el cambio desde adentro, entonces voy a reflejar afuera lo que hay. Lo mismo pero al revés. Entiendan lo siguiente, la única manera de empezar a renovarlo el pensamiento es empezar a llenarlo de palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos hacen su devocional? ¿Cuántos leen la Biblia? Ok, ¿cuántos oran? Ok, perfecto. Si usted lo hace, entonces está en un proceso de adaptación de su nueva mente, de sus nuevos pensamientos. Si no lo hace, está retrasando el proceso de renovación de la mente. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo domine nuestra mente, desde arriba nosotros vamos a poder maniobrar mejor las situaciones. Todos tenemos malos pensamientos en algún momento. Todos tenemos malos pensamientos recién levantados. Todos solucionamos el mundo acostados en una cama antes de dormir. Y si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Pero si antes de todas esas cosas empezáramos a preguntarle a quien vive dentro de nosotros, ¿qué quieres que yo empiece a renovar en mi mente? ¿En qué quieres que yo piense? ¿En qué quieres que yo invierta mi tiempo, mis neuronas moviéndose y activándose? ¿En qué quieres? Entonces Él va a empezar a decir, en esto y lo otro. Imagínense lo siguiente, normalmente, yo no lo hago, pero me parece un buen ejemplo, que no lo hago todos los días. Pero qué bueno es sentarse uno y escribir a final del día las cosas en las que debió haber hecho de otra manera, de una manera mejor. ¿Cómo sería el día siguiente de nosotros? Se lo repito, siéntese usted en la noche y piense, ¿cómo fueron mis actitudes hoy? ¿O cuáles fueron mis pensamientos hoy? Y trate de escribirlos. Hice esto, corregí a mi hijo de manera muy efusiva,
casi que ya, dije esta mala palabra. Si hacemos esa retrospectiva de nuestro día, ¿cómo sería el día siguiente? O sea, es un ejercicio, normalmente no lo practico, pero lo he hecho, y sí, al día siguiente uno amanece mejor. Pero ahora, pregúntale al Espíritu, o sea, no comienza la pregunta que hice mal, sino, Espíritu Santo, ¿qué te gustaría que yo mejorara? Y empieza una renovación de la mente, empieza esa renovación. Cuando Él domina nuestra mente, nuestras actitudes van a tener un lenguaje mucho más parecido al de Jesús. La gente allá afuera está cansada de un evangelio intelectual. La gente está ya cansada de que lo mismo de lo mismo. La gente lo que quiere de nosotros son acciones. ¿Cuál fue la última acción en la que tú dijiste, uy, aquí actúa el Espíritu Santo en vez de mi persona? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, uy, esta palabra no fui yo, sino fue el Espíritu Santo que está dentro de mí? Si fue hace mucho tiempo, pues hoy estamos recordando para hacerlo más seguido. Amén. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Leámoslo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que todas las cosas bonitas que nosotros podemos pensar. Miren todas las cosas bonitas que nosotros podemos pensar. Y a veces no lo hacemos. A veces pensamos, ahora que salga tengo que empezar a trabajar, porque si no trabajo entonces no llega a la... Pero hay tantas cosas en las que nosotros podemos pensar. Sin ser irrealistas, pues obviamente hay compromisos que cumplir. Pero podemos pensar y concentrarnos en cosas verdaderas, en hablar la verdad, en cosas honorables, en cosas admirables. ¿Sí? Cuando nosotros nos concentramos en esas cosas que vienen de Dios dentro de nosotros, la vida va a cambiar. La vida nos va a ser mucho más fácil. Miren, hay una canción esta, con fe, a mí hay una frase que me gusta mucho de esa canción que dice, con fe la vida es mucho más fácil. A mí me impacta esa frase, de verdad que sí. Entonces nosotros necesitamos estar permanentemente concentrados, renovando nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestras actitudes también sean renovadas. Quiere decir que el que antes reaccionaba de manera apresurada, eufórica, ahora reacciona de una manera más pasiva, más pacífica. Quien antes emitía un concepto exagerado de algo, entonces ahora ya es un concepto mucho más moderado. Hay una renovación de la mente que nos va a llevar a una renovación de actitudes. Siempre le digo a mi hija Mariana, le digo lo siguiente: si tú no haces las tareas, si tú no haces los exámenes, si tú no participas en clase, si tú no cumples con tus responsabilidades, ¿quién es el perjudicado? Y ella me dice, yo. Ok, entonces, ¿para qué lo haces? ¿O lo dejas de hacer? Ahora hablo con los adultos. Si usted deja de concentrarse en lo bueno, en lo honorable, en lo puro, en lo que es justo, en lo bello, en lo admirable, en pensar en cosas excelentes, en cosas dignas de alabanza de usted y de mí, ¿quién es el perjudicado? Dígalo. Porque al niño sí lo podemos repetir, pero al adulto no. Yo también, si yo no hago esas cosas, el perjudicado soy yo. ¿Qué le gusta al Espíritu Santo? Que nos recordemos que Él vive dentro de nosotros. ¿Qué más le gusta? Que dejemos que Él domine nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Que empecemos a pensar como Él pensaría. Que prediquemos como Él le gustaría que predicáramos. Amén. Tercero, ¿qué le gusta al Espíritu Santo? Que le causemos alegrías.
que le causemos alegrías. El término en Efesios 4:30 dice, no contristéis, no entristezca. Pero ese entristecer va mucho más allá de que simplemente, ay, se me pasó el bus, qué mal. Ay, no encontré la media, qué mal. No puedo ir a tal lugar, qué mal. No es solamente ese entristecer de esa manera. El término allí que se utiliza en Éfeso, por ser multicultural, Pablo le escribió ¿en qué? En griego. Entonces, cuando le escribe en griego, le escribe y no Lupe. O sea, el término es Lupe, así como Guadalupe. Lupe. El término griego allí indica entristecer, pero entristecer de una manera en la que yo le causo daño a alguien. O sea, cuando yo intencionalmente le quiero afectar a la otra persona. Eso se llama entristecer, contristar, Lupe. Que lo hacemos y aún sabiendo que no le gustan, las hacemos. Entonces el Espíritu Santo le gusta que nosotros le causemos alegría, que le causemos alegría, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos a hacer la lista de las cosas que no le gustan al Espíritu Santo, pues aquí nos podemos quedar un buen rato, pero tengamos muy presente lo siguiente. Dios quiere que nosotros nos portemos bien. Así. Dios quiere que nos portemos bien. Pero Dios no nos puso al policía, nos puso a su Espíritu para que en nuestra debilidad, ¿qué va a hacer Él? Nos haga ¿qué? Fuertes. Amén. Pero no es que está afuera, ánimo, tú puedes, sino que está ¿dónde? Dentro. Hablar con mentiras. Cuando Pablo le dijo, no digan mentiras, hablen siempre con la verdad. Y anoten esto, hablar con mentiras refleja el bajo valor que tenemos de la dignidad de la otra persona. Cuando nosotros sabemos lo que no le gusta a la otra persona y aún así lo hacemos, le estamos entristeciendo desde el concepto Lupe, intencional. Las parejas saben de lo que hablo. Cuando usted quiere hacerle daño a la pareja, usted sabe que llega tarde, usted no llega, usted le deja la ropa donde no le gusta. Eso es Lupe, causar daño de una manera puntual. O cuando usted sabe algo que le ve a los hijos, no hay tablet, no hay televisión, no hay fútbol. Pero cuando habla de entristecer, él también habla de una manera en la que nosotros podemos reaccionar, podemos reencaminarnos a hacer las cosas bien. Y es por esto este mensaje, porque nosotros necesitamos volver a lo bueno, a lo justo, a lo amable. La carta a los Efesios fue escrita para la iglesia. Quiere decir que fue para nosotros. Ser inmoral refleja el bajo concepto que tenemos de nosotros mismos y de los demás. La pereza refleja las pocas aspiraciones que tenemos. El lenguaje grosero refleja el desconocimiento del poder de las palabras. La ira o el enojo reflejan la impotencia de alguien que no busca soluciones. Alegrar al espíritu empieza por no hacer lo que le causa dolor y practicar lo que más le gusta. Amén. Quiero que se ponga en pie.